Tenemos el gusto de contar con la participación de la profesora Gloria García Oliveros, profesora emérita de la Universidad Pedagógica Nacional. El título de la charla es La relación entre educación matemática e inclusión, matemáticas para todos y con todos. Para mí es un gusto poder introducir a la profesora Gloria García, que como dije anteriormente es profesora emérita de la Universidad Pedagógica Nacional, fue fundadora de Asocolme, una organización que ha promovido el desarrollo de la disciplina de educación matemática en el país y que ha promovido también la creación de una comunidad en educación matemática que cada vez se consolida más. Es autor de diversos artículos en colaboración con autores nacionales e internacionales y ha sido tutora de muchas tesis de maestría. El trabajo de la profesora Gloria García ha dejado un legado en la educación matemática en el país. Yo tuve el gusto de conocer a la profesora Gloria García en los encuentros de Asocolme y me siento honrado de poder presentarla hoy. Muchas gracias, profesora Gloria García, y bienvenida. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por esta invitación, porque me siento de verdad muy distinguida en esta casa de estudios, porque es una casa de estudios, la Universidad de Antioquia, y este grupo que se reúne en torno a toda esta problemática que nos ocupa, que es el de los proyectos de educación matemática en el país, y particularmente todo lo que se refiere a la formación de profesores de matemáticas. De manera que para mí es un honor, un saludo muy especial a todos ustedes, y en especial las palabras de agradecimiento a Walter por la presentación y a Carolina Higuita, con la que hemos venido teniendo una relación más cercana. Bueno, mi presentación, voy a compartirles pantalla. Básicamente se relaciona con un momento con una pregunta que nos ha ocupado como grupo de investigación. Yo hago parte de un grupo de investigación que trabaja la diversidad en educación matemática, diversidad y subjetividades. Bueno, esta charla se llama Educación Matemática e Inclusión, Matemáticas para Todos y con Todos. Es un trabajo que nosotros hemos venido desarrollando en un grupo de investigación. Hacemos parte del grupo de didáctica de las matemáticas en la línea que hemos llamado Diversidad, Educación Matemática y Subjetividades. Es un grupo interinstitucional con los profesores Francisco Camelo y Gabriel Mancera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en la pedagógica con Claudia Salazar. Bueno, y empezamos a trabajar esta relación desde el 2012, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con Paola Valero en 2 proyectos de investigación. Tenemos trabajo, como lo señalaba Walter, bueno, con profesores de matemáticas en la maestría en docencia de la matemática. Hemos venido desarrollando toda esta problemática que les voy a presentar, y de la cual pues podemos decir que hemos avanzado, pero tenemos muchas preguntas que responder, y más ahora con esta realidad y esta visibilidad en la que nos ha puesto la pandemia del coronavirus. Para hacerles una presentación, entonces, primero pues les voy a relatar quiénes somos y cuál es el propósito analítico. Perdón, en la segunda parte hablaré de una historia internacional del campo del trabajo sobre matemáticas para todo. Luego ubicaré ese problema en el contexto colombiano, luego la vigencia de la pregunta hoy, y qué sucede con las visibilizaciones que el COVID-19 ha hecho con respecto a las matemáticas para todos. Bueno, como campo de estudio, la matemáticas para todos está muy en relación con el problema de la exigencia democrática, el principio de igualdad de toda democracia, y desde luego de todo proyecto de educación. Todos tenemos derecho a educarnos y tenemos derecho a tener los mismos logros, o sea, para todos los mismos logros.
Y en razón a eso también se ha empezado más o menos desde la década del 90 a mostrar cómo con el aprendizaje de las matemáticas lo que se produce es la exclusión social, o sea, como una paradoja este campo. Nos hemos preguntado, ¿es un campo de estudio? Sí, es un campo de estudio, lo hemos como mapeado, hemos hecho una cartografía, si se puede decir, del campo. Primero nos hemos preguntado cuáles conceptos de matemáticas para todos funcionaron y funcionan en las reformas de las matemáticas escolares y en las prácticas con las matemáticas. ¿Cómo se ha configurado este campo? Este campo se ha empezado a configurar cuando se empezaron a analizar y a pensar en el valor social, cultural, económico y político de las matemáticas escolares, cuando se empezó también a mirar la dualidad entre las prácticas de las matemáticas escolares y las prácticas sociales con las matemáticas, y fundamentalmente casi desde una mirada epistemológica sobre el campo de las matemáticas escolares, esa relación entre matemáticas y realidad. La pregunta es si se le reconoce una representatividad y una pretensión programática a este proyecto de matemáticas para todos. Sí, básicamente lo que se está exigiendo es actuar en el mundo con base en las matemáticas. Es un reclamo y es una necesidad de nosotros, también del mundo. No, tengo chanclas. El mundo que sigue, el siglo XXI. Una historia sobre el campo, indudablemente nos tenemos que comenzar por el proyecto de Hans Freudenthal, el proyecto IOWO, el grupo IOWO, que fue el primero que Hans Freudenthal propuso como matemáticas para todos y cada uno, y tiene más o menos, se ubica en la década del 70. Digamos que los principios con que Freudenthal generó este proyecto en la práctica escolar, pues son unos principios que son muy críticos frente a la versión tradicional de lo que comenzaban a hacer las matemáticas escolares en ese tiempo, que son vigentes hoy. Primero, lo que propuso es que había que pensar matemáticas como una actividad humanista, que por lo tanto todas las personas podían acceder a las matemáticas y debía existir una matemática para todos. Entonces se propuso generar en la práctica un ambiente cultural del aprendizaje de las matemáticas en relación a núcleos, podríamos decir, tan importantes como, ante todo, enseñar la actividad misma con las matemáticas en relación a contextos y modelos, y particularmente en relación a las preguntas: ¿qué era socialmente útil? ¿Qué es socialmente útil? Y cómo responder a las necesidades de la mayoría. Con este proyecto de matemáticas para todos y cada uno, creo que todos reconocemos pues en él las bases de lo que se ha venido configurando y se le reconoce como la educación matemática realista. Hay un principio en el proyecto de matemáticas para todos del grupo IOWO muy importante, y es el parte de reconocer en este ambiente cultural del aprendizaje de las matemáticas un ambiente de heterogeneidad cognitiva. El proyecto de las matemáticas para todos, Freudenthal lo realiza de manera inductiva y lo dice críticamente, porque es decir, se genera desde la práctica escolar con las matemáticas, son los profesores los que diseñan los materiales, los que los ponen a prueba. Es un proyecto que permanentemente está en revisión y está en construcción, y dice que en ese sentido se toma distancia de los proyectos de programas escolares con las matemáticas, porque esos proyectos son de carácter deductivo, como lo es también el carácter deductivo de la investigación. Toma distancia un poco de la investigación y de los programas curriculares, porque dice que lo que hay en estos programas es que se parte de un principio teórico, puede ser devenido de las escuelas psicológicas piagetanas, por ejemplo, o hace alusión, por ejemplo, al trabajo de Dines, que es un trabajo piagetiano, que se formula en la teoría, se hacen unos materiales y se llevan a prueba, y que eso no da lugar a
posibilidades de pensar que realmente exista una matemática para todos. Esa es como la base de todo el programa. Pero los programas de matemáticas para todos comenzaron también a desarrollarse con fuerza en los Estados Unidos, en Europa y en Inglaterra. No voy a dar los nombres concretos, cuando uno revisa pues se encuentra que hay varios, pero el principio fundamental que están en todos estos proyectos es lo que se llamaron aplicaciones de las matemáticas a la vida. Por ejemplo, en los proyectos ingleses comienza a haber aplicaciones de las matemáticas a las ciencias. Y hacia la década del 80 ya no se habla de aplicaciones, estos proyectos no solo se van a caracterizar por aplicaciones de las matemáticas a la vida, sino como por una visión epistemológica sobre las matemáticas escolares, que es lo que van a llamar la funcionalidad de las matemáticas. A partir de la década del 80 pues se van a producir adelantos también en los aspectos sociales y culturales de las matemáticas escolares, y que van a aportar a las matemáticas escolares indudablemente la etnomatemática. Luego comienzan los aspectos sociales y culturales, todo el trabajo que hace Bishop. Yo no voy a nombrar muchos, y se me van a escapar muchos, pero como los que más han aportado a cómo hacer lo que se ha denominado el giro social. Y hacia 1990, el ambiente internacional era un ambiente de triunfo de la democracia. Había caído el muro de Berlín, entonces la democracia liberal, lógicamente occidental, en Europa era el centro, ahora había que consolidarla, y entonces aparecen ya los movimientos relacionando la educación, los proyectos de relacionar la educación matemática con la democracia, la ciudadanía. Y en esa década, por ejemplo, aparece el aporte de Escomogos en educación matemática crítica, y entonces se va conformando este campo con mayor fuerza. Estos avances se van, digamos, a contraponer a una concepción de las matemáticas escolares muy discutida, y que sigue siendo como el punto tirante, el punto de discusión, en las que se considera las matemáticas escolares que se llaman las matemáticas como teoría, porque están determinadas normativamente por la disciplina matemática. Y a esas matemáticas escolares se van a llamar las matemáticas académicas, porque las matemáticas escolares que tienen los acentos en la funcionalidad de las matemáticas, pues se van a reconocer como que no son matemáticas. En la década del 90 va a aparecer en este panorama también de los proyectos de la educación matemática un control sobre la eficiencia de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, un control externo, nacional e internacional, con las evaluaciones. Y este control externo, tanto nacional como internacional, va a mostrar con fuerza a partir de la década del 2000 en la exclusión social que se hace con las matemáticas. O sea, comienzan a aparecer los indicadores, los índices, los porcentajes de la cantidad de los niños y de los países que no logran, que muestran que los niveles de fracaso son muy altos respecto al éxito que se tiene, y va a empezarse a crear las diferencias. Ese es el contexto internacional, grosso modo, que nos permite pensar que sí, que las matemáticas para todos va a ser un proyecto que va a estar muy relacionado con las posibilidades de la relación educación-matemática, democracia, ciudadanía. En el contexto colombiano, entonces, se ubican en el siglo XX, se ubican dos reformas que van a tener la búsqueda de la propuesta de inclusión de todos en la educación, y en el siglo XXI se va a tener, en este que estamos, otra reforma, que es la reforma de los estándares. En el siglo XX, pues todos sabemos que hacia la década a mitad del 70 hasta el 84 se produjo
yo quiero señalar que estas reformas que se dan en Colombia, como las reformas que se dan en todos los contextos latinoamericanos, pues van a estar gestadas y apoyadas y exigidas, digamos, por todos los organismos internacionales que se instalan en educación en la región latinoamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Banco Mundial, porque presta la plata, la PREAL, la UNESCO, la OEA, todos los organismos internacionales, como al ver la crisis de exclusión que tienen los sistemas educativos, comienzan a impulsar las reformas. La primera reforma, como les decía, es la reforma que se llama renovación curricular, que tuvo un propósito y fue la expansión del sistema educativo. O sea, incluir a todos los que estaban por fuera de la escuela. Y con esta reforma se introduce por primera vez el currículo como una herramienta de organización de la educación masiva, porque está orientada básicamente a universalizar la primera. En este marco de la expansión curricular encontramos la reforma de las matemáticas conocida como el enfoque de sistemas. Esta es la década del 80. En la década del 90, vuelvo a reseñar entonces ese principio de esperanza y de positividad que tenía la democracia, la globalización y ya aparecía el Internet como una herramienta indispensable y se pensaba en ese momento que iba a ser pública, pues entonces se presiona y se hace bueno, y Colombia también entra a este movimiento de esperanza con la democracia y pues recuerden que esta es nuestra constitución, nueva constitución y la Ley General de Educación que va a colocar todo el acento en la democracia y en ese marco pues se van a formular los lineamientos curriculares del aprendizaje. La década también se inaugura, la década del 90 se inaugura con la reunión de Jontien, donde se declara como parte de la igualdad para todos los derechos básicos del aprendizaje. O sea, hay un ambiente muy optimista de que todo íbamos a lograr todos, estar todos dentro del sistema, todo se iba a lograr porque se iba a avanzar a la globalización, iba a ser los efectos de incluir a todos. En ese mismo siglo comienza a cobrar fuerza el poder de las matemáticas y la tecnología, porque ya no solamente ya comienza a producirse, las matemáticas y la tecnología comienzan a producir como, digamos, esos recursos materiales, lo abstracto se vuelve como ya cuestiones reales, ¿no? Entonces va a coger gran fuerza esa relación. Y en el siglo XXI, precisamente por la presencia que comienza ya a tener gran fuerza, es el control externo. Ya en el siglo XXI la prueba PISA y la OCDE comienza a mostrar esta desigualdad tan grande, entonces se propone hacer una gran reforma en la segunda década del siglo XXI, que es la estandarización. Y se generan los estándares que nosotros conocemos básicos de las competencias matemáticas, pero lo importante ahí es reconocer que el proceso de estandarización lo que busca es lograr incluir a todos en el aprendizaje, en las áreas que se consideran fundamentales, y entre ellas están las matemáticas y en Colombia particularmente la ciudadanía. Las competencias matemáticas y las competencias ciudadanas se dan dentro de este proceso de estandarización como con la esperanza de avanzar en que todos estén incluidos. Si uno mira el proceso de la inclusión, pues bueno, y de acuerdo con los estudios de quienes lo han hecho más a profundidad, uno podría decir que la primera, la renovación curricular, el fundamento de la inclusión era incluir todos los que estaban afuera, y así lo dice la reforma, ¿no? Principalmente todas nuestras diferencias culturales, las etnias, las razas, la desigualdad social y particularmente a la infancia, para que todos los colombianos tuvieran la educación primaria. En la década del 90
cuando se avanza hacia la década del 90, estos organismos internacionales, particularmente el Banco Mundial, comienzan a seguir esta inclusión y comienza a verse que efectivamente este problema es que la exclusión comienza a ser producida por la misma escuela. ¿Quién lo va a mostrar? Pues los sistemas de evaluación externo, la prueba ICFES, la prueba del Estado. Recuerden que comienza a mostrar datos de cómo realmente son las grandes diferencias entre los colegios, los bajos niveles de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces la exclusión entra a la escuela y comienza entonces a preocupar cómo controlar la exclusión en la escuela. Entre las finales de la década del 90 y ya comienzos del 21, el Banco Mundial, la UNESCO, la OEA comienzan a producir investigaciones para mirar qué es lo que pasa en las prácticas, porque hay que mirar es la práctica, y el Banco Mundial tiene una investigación que hizo en América Latina y el Caribe, y tiene es el banco que tiene más datos sobre lo que pasa en las aulas. Miró como 13.000 horas, tiene grabadas de las aulas latinoamericanas y centroamericanas, mirando el tiempo que el maestro dedica en enseñar, en aprender, bueno, etcétera, ¿no? Es una investigación impresionante, porque ya se dan cuenta que lo que hay que entrar a controlar es las prácticas y el rol del profesor, que vamos a estar viendo que eso se va a traducir en políticas como esta que tenemos para la formación de la licenciatura, donde la práctica pasa a ser eje central en la formación, donde la formación del maestro se busca que sea con calidad. Con la estandarización, el problema de la exclusión social de las matemáticas se vuelve un problema internacional, porque sirve para compararnos, se hacen estudios comparativos. Pero la estandarización tiene también una función de inclusión, que es incluir a la adolescencia, o sea, se produce la integración de toda la adolescencia, y se produce también como efectos de esta exclusión social el programa que todos conocemos, Todos Aprender, como un programa que debe empezar a reparar, digamos, y a mejorar las prácticas para que esta exclusión social no se torne un problema controlable. Creo que todos hemos conocido las notas de esta exclusión social que nos ha llegado por la prensa, si no hemos leído los informes. Esta, por ejemplo, en el 2008 del ICFES, donde claramente muestra este problema de la desigualdad social en nosotros, pero ya relacionado con la desigualdad social, porque dice que las notas del ICFES se nota el estrato. Efectivamente, ya no solamente es la expulsión, sino que ya se sitúa la expulsión en la desigualdad social. Y esta también, pues creo que estamos cansados de ver estas notas de los informes de PISA. Esta es también de mayo del 2008, en donde el director de PISA ya estos indicadores de logros, pues le comienzan a servir a PISA para predecir las posibilidades de que Colombia ya como país avance, ¿no? A alcanzar el nivel de los países desarrollados. Entonces el problema se torna un problema bastante evidente. Pero bueno, dirán ustedes, en esto, ¿qué hemos ganado con estas reformas? Pues yo creo que hemos ganado tenemos ganancias en términos de las innovaciones que introdujeron las reformas, que de pronto aquí pueden quedar cortas, pero por ejemplo los lineamientos curriculares le pone una fuerza al aprendizaje y señala que los recursos para el aprendizaje son importantísimos. Entre los recursos coloca los contextos, coloca el problema de la construcción de los significados, introduce los procesos matemáticos relacionados a contenidos para ser trabajados, y particularmente pues en términos
de una relación de las matemáticas con la vida real, pues habría que destacar la introducción de la resolución de problemas y la modelación como uno de los procesos que va a ser fundamental allí. También con los lineamientos curriculares, pues apareció también las orientaciones de nuevas tecnologías en el currículo de las matemáticas, y tenemos como esa ganancia. Lo que no sabemos bien es si eso sí ha sido incorporado. Yo creo que sí, no tenemos estudios concretos sobre eso. En términos de los grupos y de los giros sociales de todos los profesores o del campo, de la comunidad, mejor, pues encontramos que sí hay un giro, como lo dice Lerman, hacia lo social y lo cultural. Pues indudablemente los grupos de ustedes de la Universidad de Antioquia, el de Matemáticas, Educación y Sociedad, la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, que ha venido dándole una prioridad a todo el problema de la modelación, a esta relación entre matemáticas y realidad. Avanza también, comienza la introducción de toda la perspectiva sociopolítica. Hay varios grupos, varios trabajos, y pues estamos nosotros. Nosotros, en la propuesta de una educación matemática para todos, hemos desarrollado trabajos en torno a unas matemáticas para todos, pero en el aula. Nosotros todavía, desde luego, no hemos generado grandes proyectos, sino en el aula tenemos trabajos y trabajamos unas matemáticas para todos en contextos de desigualdad social. Esa es la relación que nosotros encontramos. Hemos avanzado en algunos principios que se deben conjugar para lograr que todos los estudiantes participen en la clase de matemáticas. Pero también tenemos como unos efectos que nos trae la relación de la interconexión mundial que nos lo provee la Internet, ¿no? Y que nos coloca entre lo que llamamos lo global y lo local, ¿no? Esta movilidad, esta posibilidad de movernos por el mundo, pues nos hace relacionar, nos reconoce problemas del mundo, de la región, del país y de lo local. Y no la presenta también de una manera para nosotros diferente, es a través de la visualización. Y nos introduce como nuevos lenguajes o nuevas formas de decir con el lenguaje de las matemáticas. Por ejemplo, un problema como el deshielo en los casquetes polares de pronto es muy lejano a los estudiantes nuestros, pero ya tiene sus efectos en el país. Por ejemplo, ya en Cartagena, toda la vía que va hacia el aeropuerto se inunda, y miren las magnitudes que se manejan en este problema: 36.3 gigatoneladas, que pronto nos hacen pensar si estas magnitudes son trabajadas en la escuela, no son trabajadas, seguimos con magnitudes de qué tipo. Lo mismo el problema de las toneladas de basura al año que llegan a los mares, 8 millones, pero estas son situaciones problemáticas que están muy alejadas de realmente los problemas escolares, ¿no? Los problemas escolares son de unas características puramente verbales. Tienen dos datos y hay una pregunta que lo relaciona, pero estas son situaciones problemáticas que habría que configurar como problemas. La foto de arriba del río es una foto relacionada, fíjense bien, con heladas de basura. Es una foto tomada por los niños en una escuela, en el colegio de San Pedro, que es un colegio situado aquí cerca de Corabastos, y precisamente tiene problemas ambientales graves. Y entonces la toman, y entonces por eso esta interconexión mundial nos permite como ubicar esta relación de las matemáticas con la realidad y permitirnos preguntarnos si nos toca trabajarla o no nos toca trabajarla. Pero yo creo, y esta sí es el gran aterrizaje
de las matemáticas y la realidad nos lo creó precisamente este problema, entender y comprender qué nos pasaba y nos podía seguir pasando y lo que, con la pandemia. Y lo he llamado el lenguaje de los vínculos, el COVID-19. Considero que cuando llegó la pandemia, hay dos movimientos sobre la pandemia, yo la sé. Quiero contarles que la prensa internacional, la nacional, y la sigo todos los días a ver cómo es el lenguaje de los vínculos. Porque hubo un lenguaje que llamaba para aplanar la curva. Aplanar la curva permitía llamar a todos, permitía a un nosotros. Entre todos aplanaremos la curva, se decía, se dice. Y el otro es el que se llama los números del coronavirus, y les voy a decir por qué. En aplanar la curva, comenzamos a oír en la prensa y a periodistas y también a los especialistas sanitarios, epidemiólogos, etcétera, hablando sobre una curva y en la necesidad de que sostener el crecimiento de contagio para que la curva se aplane y poder controlar el sistema sanitario. Y entonces la gente podía entender y de qué dependía de que se pudiera aplanar la curva, de que los ciudadanos participáramos, pero no era uno, éramos todos, y que la participación de los ciudadanos está determinada por variables sociales, culturales, sanitarias, que evidenciaron por las grandes desigualdades que teníamos. Entonces, es un lenguaje de los vínculos porque nos llevó como a las condiciones para poder participar como ciudadanos en aplanar la curva. Y entender aplanar la curva quizás nos hubiera ayudado a que todos participáramos más voluntariamente, podría ser. Pero también aplanar la curva nos mostró los problemas, nos creó un lenguaje también que vinculaba con los problemas de la economía y de las políticas del Estado, y no solamente aquí en Colombia, sino en todos los países, ¿no? Cuando dan los informes internacionales. Y también nos creó esa primera como conciencia del problema de los sistemas sanitarios. Yo creo que nos habíamos preguntado, todos teníamos EPS, bueno, muchos, pero no sabíamos que era un sistema público, etcétera. Entonces, aplanar este lenguaje de los vínculos y entender si participamos, si todos podríamos aplanar la curva o entender los números del coronavirus, pues nos llevó a preguntarnos cuáles matemáticas implícitas habría allí, cuáles necesarias para comprender, para interpretar, describir, explicar, controlar, predecir la pandemia, porque también oímos a los matemáticos del mundo y de diferentes países en una conferencia, yo lo oí, cómo era el modelo para predecir la curva y cómo también los epidemiólogos decían que el modelo matemático era muy bueno, pero que no era el único que predecía, que había que controlar. Tenemos elementos para esperar que los colombianos comprendieran este lenguaje, los vínculos. Pues sí, si miramos la apuesta de los lineamientos y en parte de los estándares, pues efectivamente, ¿no? Hay aplanar la curva implica la capacidad de pensar en términos de las relaciones que se establecen entre el tiempo y el crecimiento, ¿no? Y también pensar qué tipos de relaciones se producen, y entonces ya en la pregunta qué tipo de relaciones se producen ya como que se entra a lo puramente matemático, y básicamente lo que habría de fondo ahí es lo que se llama en los lineamientos una capacidad sobre el razonamiento funcional. Y también entender los números implica que sí, que habría un trabajo para que se entendieran las cantidades y sus relaciones con las situaciones problemáticas. Esos eran los números del coronavirus. Sí, este es un problema que a mi parecer, y es la discusión, sí nos puso como era necesario, si era posible empezar a haber trabajado con más fuerza unas matemáticas para que los ciudadanos entiendan y comprendan el mundo y actúen en el mundo. Pues sí, porque miren, esta información fue presentada en el periódico y miren ustedes que toda la información está en el lenguaje de los vínculos matemáticos, ¿no? Se requiere comprender estas gráficas que son funcionales
leerlas, es decodificar que ese es un sistema cartesiano, pero además estas gráficas también se utilizaron para hacer los análisis comparativos de Colombia con los demás países y respecto a Latinoamérica. Entonces es un lenguaje muy potenciador. Pero en el caso bogotano, voy a decir, aunque no soy defensora de la propuesta no voy a hacer defensas políticas aquí, pero quiero decir que en la primera presentación que se hizo de la Secretaría del Distrito, sí mostró las curvas, habló de la necesidad de controlar la expansión, la velocidad de expansión. Había un secretario allí que dijo que eso se llamaba como tasa de crecimiento, dijo que ese era el crecimiento. Bueno, tuvieron algunas expresiones matemáticas, pero de ahí en adelante lo que se ha hecho para presentar y el avance y para lograr que los ciudadanos comprendan esta problemática y su participación, pues lo único que se presenta es el lenguaje de los números, y lo presentan periodistas de la manera más, bueno, más periodística, podríamos decir, ¿no? Porque simplemente es la lectura. Entonces, vean ustedes, yo puedo decir los casos confirmados en Colombia son 113.389, los casos activos, las muertes 3.400, los recuperados tal, y lo leen así. Entonces, pues hay un lenguaje de los números que describe las diferentes variables propias de la expansión, pero que no reflejan ni convocan a los ciudadanos para comprender más allá por qué su participación y por qué tenemos que hacer todos estos esfuerzos. Y yo creo que eso se debe en parte a que, pues, este lenguaje de las gráficas no lo entendemos. No lo hemos trabajado en las escuelas. Con todas estas reformas y todos estos esfuerzos que se han hecho, entonces uno se preguntaría a estas alturas, entonces, ¿qué ha cambiado con las matemáticas escolares? ¿Qué es lo que ha cambiado con todas esas reformas? Y si ha cambiado, hay un español, Goñi, que dice que, por ejemplo, en las reformas españolas hasta ahora no se ha cambiado nada, que siguen siendo las mismas matemáticas de la sociedad industrial, que no se ha cambiado nada. Bueno, en el 18 el INMI hizo un grupo de estudio precisamente para indagar un poco qué ha cambiado en las matemáticas escolares con todas las reformas. Y sí, publicó los resultados, se lo hicieron en Japón, y uno encuentra, pues, análisis, ¿no? De lo que se cambió en las últimas décadas en Chile, en Costa Rica, inclusive algunos estudios comparativos, México con Perú. Bueno, no hay ninguna presencia nuestra, pero sí muestran qué fue lo que cambió y si ha cambiado o no. Quiero señalar eso porque creo que hemos hecho como un rastreo y no encontramos, nos falta como esos estudios de saber qué es lo que ha cambiado, para dónde vamos, ¿no? En todas estas reformas, porque en el siglo XX se dan 2 reformas muy seguidas, con menos de 10 años de distancia, y luego con unos, sí, como hay sí 2 décadas con los estándares, pero luego se vienen los derechos básicos del aprendizaje. Entonces de pronto todo nos sorprende con los cambios, pero no sabemos qué ha cambiado. Es indudable que, como estas palabras de Pokevich que decía en el 2002, que la educación matemática conlleva hoy una narrativa de salvación, de progreso. Pues hoy se dice, y lo sabemos, con este poder que ha alcanzado las matemáticas y la tecnología en las sociedades de la información, que quien no tenga habilidades matemáticas pues no tendrá posibilidades de buenos trabajos en lo que sigue el siglo, y que sí se vuelven una narrativa de salvación, de progreso en las prácticas de escolarización, en la educación de los estudiantes. Pues yo sí lo creo, ¿no? Lo vemos y queda pendiente como ese compromiso. La pregunta es si lo tenemos,
si tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿y en lo que sigue con esto que nos ha pasado? En lo que sigue, porque la pandemia nos visibilizó lo que somos. Somos países construidos con una desigualdad social, pues es de naturaleza nuestra, pero a eso ya sabemos que está acompañado de una desigualdad social con las matemáticas, o sea, ahí se están asentando los mayores fracasos en el aprendizaje de las matemáticas. La vivencia de la pandemia en lo que sigue nos cambian las preguntas de investigación, nos cambian las preguntas sobre las matemáticas para todos y con todos, o vamos a seguir con matemáticas para unos pocos y para otros ¿qué? O habrá nuevas preguntas. Creo que esa es la reflexión que como que nosotros tenemos desde el grupo, pero también ve uno que ya en los artículos que se están produciendo desde la educación matemática y que están circulando sobre qué va a pasar con la educación matemática, también se piensa que va a haber un cambio, que esta situación nos genera un cambio, sobre todo a estos países que nos ha mostrado la gran brecha tecnológica y la gran brecha social. Bueno, profes, este era mi aporte. No mi aporte, sino el trabajo que hemos hecho, nuestras preguntas y en lo que seguiremos trabajando. Sí, seguiremos trabajando en la relación educación, matemática, democracia y ciudadanía, y como les digo, pues hasta ahora buscando matemáticas para todos en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gloria. Ahora abrimos un momento de preguntas, de intervenciones, de comentarios, de reflexiones. Yo solo quiero resaltar que el llamado que se deriva de la charla de la profesora Gloria sobre volver a lo básico en las matemáticas. Es decir, las matemáticas resuelven problemas y ayudan a comprender aspectos del mundo que nos rodea, pero las matemáticas escolares por alguna razón esconden esa esencia de las matemáticas y lo que nos permite, digamos, cuestionar como la postura epistémica de las matemáticas escolares. Bien, entonces le pido que la persona que vaya a hablar active la cámara eventualmente, si es posible, active el micrófono y formule una pregunta o una reflexión corta para que todos podamos participar. Gloria, bueno, en primer lugar, no agradecerte las inquietudes que dejas planteadas. A mí me parece que acá en el público tenemos algunos estudiantes del pregrado nuestro que inician práctica, tenemos estudiantes también de maestría y doctorado. Y a mí me parece pues que nos cuentes y nos dejes estas inquietudes es de absoluta pertinencia pues para los programas de formación inicial y continuada de maestros. Pues tú conoces que nosotros también trabajamos en esas perspectivas. Entonces quiero es como que nos aclares o aclares para el público esa frase de Pokewis, ¿no? Y cómo lo están abordando ustedes, el grupo pues de investigación en el cual tú estás trabajando con la distrital y la pedagógica. Quisiera como que nos explicitaras un poco más, si quieres, Gloria, volver a poner la frase, porque yo creo que ahí tenemos que cuidar. Nosotros hace poco escribimos un artículo en esa perspectiva. Hay que cuidar esos lenguajes de esa totalidad de una matemática salvadora y para todos, y el uso particular que los gobiernos de turno están dando, y sobre todo en la pandemia, ¿no? Bueno, sobre todo en la pandemia, porque estamos en este momento en la crisis de la pandemia, pero en cualquier crisis siempre se usan esos lenguajes, lo voy a decir así, Gloria, totalitarios,
Entonces quisiera como que discutieras un poquitico en qué perspectiva, cómo están abordando eso de una manera crítica. Sí, gracias, Gloria. Sí, efectivamente tienes toda la razón, porque estos lenguajes de pensar que las matemáticas son las narrativas salvadoras, y por esa razón la educación matemática tendría un gran compromiso, pues hay que cuestionarlos, porque en el fondo estos lenguajes y estos discursos sobre las matemáticas y en general sobre el poder de las matemáticas y su relación con la tecnología han cobrado fuerza en las sociedades de la información y en las democracias liberales individualizadas, ¿no? Donde la ciudadanía se da de manera individual, y donde en estas democracias se cuenta con los estados de bienestar, o sea, todos los ciudadanos tienen los derechos que conocemos, los derechos de salud, los derechos de ocio, etcétera, etcétera, pero son derechos individualizados. Y una de las grandes discusiones, o una de las miradas críticas que debemos tener en cuenta, y es ahí donde nosotros quiero subrayar, estamos tratando de construir una mirada, una versión diferente a estas miradas salvadoras de este discurso de las matemáticas, es que precisamente nuestras condiciones de sociedad, de democracia y de matemáticas son totalmente distintas, mientras, por ejemplo, en el discurso mismo de la educación matemática crítica, te voy a poner ese ejemplo, es como vos, que ha sido como el referente con el que empezamos nosotros a trabajar, claramente es como vos reitera que lo que él está hablando de la democracia y de la responsabilidad de una educación matemática para todos está claramente referido a un contexto, y es el contexto de una sociedad de la información como son las sociedades danesas, o sea, donde se construyó la teoría de la educación matemática crítica. Y la pregunta que tenemos como construcción es esa, la que tú formulas. Y entonces nosotros, al asumir estas perspectivas críticas, las tenemos que asumir tal como ellos la formulan, no. Para nosotros, por ejemplo, el problema de la construcción de la ciudadanía es y aquí para un momentico, para ellos, formar al ciudadano con las matemáticas es un ciudadano que siga consolidando la democracia, porque ellos viven esa democracia del estado de bienestar, de los derechos que ya tienen, etc. Pero en las condiciones nuestras, pues sabemos que el ciudadano no puede seguir consolidando una democracia que está muy coja, por no decir ninguna otra palabra. Creemos, y mirando con referencia al contexto latinoamericano y a los estudios que se hacen en Latinoamérica, porque se han hecho muchos estudios, y ahí es donde los referentes cambian un poco para hacer esta construcción, pues tenemos que mirar los estudios que se hacen desde la sociología, la antropología, ustedes en la etnomatemática, que tienen amplios estudios en los contextos, en el contexto nuestro, cómo es que se puede pensar una ciudadanía y cuáles matemáticas, ¿no? Claramente nosotros en nuestro proyecto lo que nos jugamos es la construcción de una ciudadanía social, llamamos subjetividades colectivas, con una mirada, una concepción también sobre democracia, que no es la consolidación, y fundamentada sobre la posibilidad del diálogo y del conflicto, porque para ellos esas situaciones no se dan. Ellos no necesariamente viven en situaciones de conflicto, porque todo marcha en la sociedad de ellos, todo está establecido, ¿no? Y creemos que es ahí donde se tiene que hacer la crítica y la posibilidad de construcción, para poderles decir a ellos desde nuestra perspectiva crítica
es esta, o sea, es una construcción de ciudadanía. Nosotros somos en Latinoamérica esencialmente sujetos sociales, ¿no? Nuestras etnias son eso. Y la situación, hay que reconocer las situaciones de conflicto para establecer el diálogo, el consenso, y en ese sentido poder participar en la consolidación de la democracia, no en, en participar que siga la democracia, porque ellos sí, aunque ya Europa está mirando de otra manera como este problema de la democracia por las condiciones que vive. Pero sí, Diana, efectivamente, pero los referentes nuestros tienen que ser referentes de nuestro contexto latinoamericano, todo el trabajo que se viene haciendo de decolonización desde el sur, epistemologías del sur. Hay, por ejemplo, en el caso de la desigualdad social, del aprendizaje de las matemáticas en contextos de desigualdad social, pues nosotros nos buscamos las referencias que se han hecho en Latinoamérica en los estudios que se llaman las escuelas ubicadas en situaciones de pobreza, porque ese no es un dominio que la investigación en educación matemática haya trabajado, no se encuentra, aunque ya los avances, si uno medio revisa toda esta participación de Asia, que tiene también muchos problemas, ya comienza a haber otras miradas, ¿no? Referentes sobre la educación matemática. Es abandonar también un poco la única mirada psicológica, ¿no? Que define lo que es aprender matemáticas. Más o menos es ahí. Digo más o menos porque vamos construyendo. Sí, No Gloria, tenemos respuesta, nos faltan más estudios. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Me parece que con esa explicación queda un poco más claro para todos que eso que yo sé que ustedes trabajan de poner en cuestión, cuestionar, criticar esas narrativas salvadoras, ¿no? Y lo que hay por debajo de ellas. Muchas gracias, Gloria. Profesor Walter, si me permite, entonces yo quisiera hacer un comentario, no voy a activar la cámara de pronto para no generar dificultades. Agradecer a la profesora Gloria por su participación, por sus reflexiones y porque en realidad nos coloca en la posición de invitarnos a seguir pensando, no bajo la lógica de las certezas, que por supuesto ya ahorita se acaban con esta situación que vivimos, y nos coloca más en esa posición de pensar y de pensar muy ligado a estos territorios. Profesora, hay un asunto que a mí me ha preocupado, me viene preocupando cuando nos enfrentamos a generar como acciones diferentes en el aula para pensar estos asuntos, pues ligados ahorita a lo del COVID, pero pues en otras circunstancias, a otras situaciones problemáticas de país, y nos colocan la lógica de superar esa fragmentación y esa lógica disciplinar de la escuela, porque nos lleva a pensar, a generar diálogos con otras áreas, ¿cierto? Que están en la escuela y que pueden estar también por fuera de la escuela. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío que quizás a nosotros como educadores matemáticos nos falta más aprender a trabajar en equipo, a poder generar diálogos para poder pensar esos asuntos que, como el mundo mismo los muestra, no es posible mirarlos desde las matemáticas exclusivamente, sino que implica una comprensión mucho más amplia. Me parece que ese es un gran desafío y que en la formación de maestros y en particular en nuestra facultad, pues nos invitaría a pensar asuntos más entre las disciplinas y en la escuela pues también a generar esos diálogos. Me gustaría de pronto también como en las investigaciones que ustedes han desarrollado, cómo ha sido no me gusta la palabra desarrollado, cómo han sido desplegadas esas investigaciones, cómo han sido esos diálogos de saberes más allá de las disciplinas, porque incluso supera el diálogo con las disciplinas. Muchísimas gracias. Sí, esa es también una excelente pregunta y digamos que no desarrollar, digamos, sino realizar una propuesta en la práctica, en el aula, pensando el aula para todos, nos ha también llevado a reconfigurar
varios supuestos que teníamos. Uno es reconocer que el aula está en una escuela y que no se puede mirar el aula como el aula, un poco lo que señalaba Frauenthal, ¿no? El aula idealizada, como que no la toca el contrato de la escuela ni nada, pero en este caso, como usted lo señala, el aula de matemáticas está en una escuela y es un aula institucionalizada. Y como aula institucionalizada, tiene unas normas sociales que son las de la escuela y el currículo es de la escuela, no es solamente el currículo para el aula de clase de matemáticas, porque eso la idealiza. Esa es una parte. Y la otra es ya el enfoque de cómo es que nosotros pensamos en crear un ambiente un ambiente donde todos aprendan, pues indudablemente nos lleva a tomar una distancia crítica de esta organización curricular. Nosotros podríamos decir que en los trabajos que realizamos con investigación, pero también con los profesores, los profesores de la maestría en sus tesis, encontramos que todavía las matemáticas escolares en estos currículos son muy del orden de la matemática académica, una versión ahí como producto, por lo tanto totalmente atomizada y desvinculada de cualquier otra relación. Entonces, tomar una distancia crítica para acercar las matemáticas a los problemas, a las situaciones problemáticas de la vida, de los estudiantes, de la vida social, de la vida cultural, es ya toda una problemática institucional. Y cómo la podemos hacer es también es ver cómo conjugamos esa posibilidad en una clase, en la escuela, con un riesgo muy grande, y es que va a ser en un tiempo determinado. Es un tiempo en el que entramos y salimos, el que entra y sale, en que entra y sale, y después se preguntaría, ¿y después qué pasa? Se vuelve a la normalidad, y entonces, ¿hasta dónde está lo que se ha hecho? Esa es una pregunta que tenemos. Pero tomar la distancia crítica es un problema que nos ha llevado a conversar, a dialogar con la institución escolar que se personaliza en el coordinador académico, bueno, hasta con el rector, por qué, cómo, para qué, explicarle y dar cuenta de esto. Porque lo que vemos en la escuela, por eso le digo que el problema ya no es el aula, no es solamente pensar cómo logramos que en esta clase todos participen, sino esa clase dentro de la escuela. Si nosotros vemos la escuela hoy está atravesada por lo que llaman unos problemas transversales, ¿no? Hay programas de ambientación, ambientales, ¿no? Educación ambiental, pero la clase de matemáticas o el currículo de matemáticas no se relaciona con eso, y nosotros entonces vamos a crear como esas relaciones interdisciplinarias. Entonces, es reconocer que el profesor de matemáticas es un profesor institucionalizado, como profesional es institucionalizado, porque él debe hacer lo que la institución le dice que haga con este currículo y lo que la institución quiere que se haga con esos currículos, porque los ha programado así. Ese es un reconocimiento. Y la otra que nos parece muy importante y de la que tenemos ya algunas reflexiones de los profesores es trabajar intentar hacer este paso, es entrar al principio de la incertidumbre, porque todo está por construir, todo lo tenemos que construir, no tenemos nada que podamos prefigurar por fuera. Entonces, el profesor está formado con un modelo didáctico para diseñar unidades didácticas que son ideales, las competencias están definidas como deben ser, las observaciones que debe hacer sobre esas competencias deben ser estas y decir que el niño la tiene o no. Y en este juego de tomar distancia con el currículo, organizar unas situaciones problemáticas, volverlas asuntos educativos, es tomar la distancia del currículo, pues todo gira en torno a la incertidumbre. Y esa es
y entonces los profesores se sienten casi que construyendo, van a la par de ir construyendo con sus estudiantes, y es un movimiento para ellos una vivencia importante, pero también que los pone en conflicto con su formación y con con la forma de ser profesional, ¿no? Porque en la escuela debes saber qué hace, cómo lo hace y cómo recoge, ¿no? Todo está normado para que actúe así. Y pasar a ese principio de incertidumbre donde va a construir, donde tiene que estar andando dos pasos adelante, si acaso, de sus estudiantes, pues es todo un choque. Pero creo que esa característica de lo institucional, de su profesión, de la distancia crítica al currículo, de la configuración, de volver asuntos educativos, estos problemas que tenemos afuera en la vida real, hay que tornarlos asuntos educativos. ¿Cómo tornar los asuntos educativos para que realmente los estudiantes se vinculen? Nosotros hablamos de vinculación al aprendizaje, se vinculen y comiencen a estudiarlos y a ver cuál es su participación en la solución. Walter, si no hay otros colegas, yo quiero aprovechar lo último que Gloria dijo para hacer otro comentario, pregunta, ¿listo? Vale. Gloria, me parece muy interesante esto que acabas de respondernos, porque cuando empezamos a poner en duda esas propuestas curriculares estandarizadas, esas narrativas estandarizadas de unas democracias estandarizadas, de unos sistemas que no sabemos, yo creo que también toca empezar a pensarnos nosotros que participamos de la formación de los maestros, digo nosotros, la Universidad Pedagógica, la Distrital, la Antioquia, bueno, todas las instituciones que tenemos hay que ver cómo proyectar esos programas de formación, ¿no? Una colega que participó ayer en un seminario internacional de Escuela Nueva, nos hacía la pregunta en el grupo, bueno, ¿qué retos vemos o qué desafíos vemos para la formación de maestros a futuro? Entonces yo le respondía por el interno, o sea, lo que yo veo que es evidente y que tú ya lo mencionaste y que se ha evidenciado con esta pandemia, que para mí es una crisis más de todas las que tenemos, sino que esta ha sido súper evidente porque está en juego la vida de los seres humanos, son las desigualdades sociales, ¿no? Para mí queda claro que la desigualdad social va a quedar más marcada. O sea, sí. El pobre va a ser más pobre, el rico más rico. El que tiene un acceso a la salud con una EPS, y estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Con una EPS rica, pues esa EPS le va a brindar la vacuna. El que no la tenga no va a tener la vacuna. Bueno, desde mi punto de vista, lo que se viene ahora es un modelo neoliberal salvaje, y más, las distancias sociales van a ser mayor, ¿no? Como ya lo estamos evidenciando en países como Brasil, etcétera, etcétera. Estados Unidos, que es el ejemplo de aquella democracia. Bueno, entonces, la pregunta que hacía ayer la maestra para esa intervención era, ¿cuál sería el gran desafío para las facultades formadoras de docentes? Yo digo, las desigualdades sociales. Entonces, yo creo que la perspectiva que ustedes trabajan, que nosotros, algunos del grupo, trabajamos, es ese asunto de la incertidumbre y de la imprevisibilidad. ¿Cómo contribuir nosotros en la formación de maestros inicial y continuada que posibilite atender esa imprevisibilidad, esa incertidumbre, cuando de un lado los gobiernos nos quieren encajar a través de estándares, deberes básicos, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que esa sería una pregunta que nos corresponde hacernos. Por ejemplo, hoy un colega que hizo la maestría en una región en Caucasia, una región del Bajo Cauca, que está muy afectada por todas las problemáticas que afectan al Bajo Cauca, me decía, profesora,
Yo estoy haciendo las guías y todo el trabajo con base a lo que aprendimos con el grupo, la teoría de la actividad, las prácticas sociales, el lenguaje crítico. Bueno, es una persona muy interesante, pero nos han puesto una condición. A partir de hoy, al comienzo de la guía, tiene que aparecer el DBA y tiene que aparecer el estándar, la malla, todo eso que la malla curricular ha puesto. Entonces, ahí me gustaría que de pronto tú pues desde tu expertise y la investigación que vienen trabajando, bueno, ¿qué pudiéramos hacer con la formación de estos jóvenes que mañana van a ser maestros en la formación inicial o cómo generar otro tipo de reflexiones con los maestros en ejercicio? Gracias. Una pregunta muy difícil porque sí, el porvenir es, el presente y el porvenir es muy duro, es muy incierto por las desigualdades sociales que se ahondan, se han ahondado y se seguirán ahondando, se dice. Y porque ya en varios seminarios internacionales, en estos webinars que se llama, yo he participado y también, bueno, parecería, bueno, en la búsqueda de de una salida, ahí sí, Salvadora, como el discurso de Pocket, se está intentando volver al lenguaje de la instrucción. Y el lenguaje de la instrucción es muy, muy característico, lo fue también en la renovación curricular, porque con el lenguaje de la instrucción, las trayectorias de aprendizaje, pues lo que se busca es homogenizar y estandarizar para alcanzar los contenidos, ¿no?, que se han programado. Y si ustedes si hacemos una reflexión sobre la crisis que llamaron y qué se va a hacer con la evaluación y qué ha pasado, y tenemos que, el único afán era cumplir los contenidos que estaban programados. Y parece que ese también es el lenguaje que es oficial, por no nombrar a nadie, para lograr que no se pierdan los contenidos, porque los contenidos atrasarán más a los niños y a las niñas y a los jóvenes colombianos. Es un riesgo que volvamos a caer, ahí sí, en la esperanza de un discurso instruccional con modos de la tecnología educativa. Y si no tenemos como propuesta lo que tú dices, viables, en que reconozcan que hay alternativas, pues nos tocará que nos lleve otra vez el lenguaje instruccional y uno miraría, bueno, ¿y cómo vamos a lograr empezar a pagar a devolver esta deuda que tenemos con todos los jóvenes y los niños, ¿no?, colombianos? Yo creo que participando en muchos programas, mostrando, mostrando, no hay otra sino participar y dialogar y mostrar alternancias, porque si no, nos está ganando, la apuesta la va a ganar el lenguaje de la instrucción y tecnológico. ¿Cómo van? Sí. No, sobre todo, yo hablaba ayer, hace 2 días estaba hablando con unos profesores que están en lo rural. No, el problema es gravísimo. En lo rural sí que ni siquiera, pues, las aulas buses, las aulas de montaña, como las llamaron, ¿no vieron? Que los niños se tenían que subir en el Chocó a lo más alto de una montañita y a una hora, porque ahí llegaba la conexión. Eso ha producido un atraso que lo están llamando de contenidos. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a participar en este momento de la toma de decisiones? O no participamos y entonces unos siguen por el camino de la homogenización y de la instrucción, y otros ajenos al problema. Es que eso es como la gravedad de lo que se ve.
Profesora tendría- Gloria, en relación con lo que usted acaba, con lo que estaba diciendo, me gustaría formularle la pregunta del profesor Oscar Bula, que la hace en el chat. La leo. Hola, profe Gloria. Me gustaría que nos compartiera su apreciación sobre la situación que se presenta en algunas regiones de Colombia, especialmente zonas rurales, en las cuales se aplica modelos flexibles como el de Escuela Nueva, donde los docentes imparten todas las áreas a un grupo de estudiantes que se encuentran en múltiples grados. Cierro la pregunta. Pues esa experiencia, yo tuve la oportunidad de conocer una escuela que llaman de Camino Arriba en el macizo colombiano, en una experiencia multigrado se llama, ¿no? Y que es un aula donde están 3 cursos, en este caso era tercero, cuarto y quinto, me voy a referir a es lo que la escuela nueva, y entonces era un salón para mí nuevo totalmente, en su organización espacial, porque había 3 mesas, en cada mesa estaba un curso. Bueno, los niños estaban sentados en torno a las mesas. Oigan bien, los niños estaban sentados en torno a la mesa. En la mesa, entonces eran tercero, el primero era tercero, la segunda mesa era cuarto y la última quinto. En la de cuarto habían 2 niños con discapacidad. Era una discapacidad como grave porque no hablaba el niño ni nada. ¿Cuál era el trabajo que tenían? ¿Qué estaban trabajando? El profesor, bueno, esto lo hice esta visita por el premio Compartir para ver esta propuesta que hacía este profesor desde allá, desde esa escuela. Y el profesor estaba trabajando la multiplicación en tercero, en cuarto y en quinto. Y pues estaban trabajando los procedimientos de la multiplicación por 2 cifras, multiplicación por 3 dígitos, bueno, en quinto era por 3 dígitos y bueno. Había una cosa muy importante en esa aula, el trabajo en torno a una mesa que era realmente un trabajo colaborativo, como eso que lee uno en la teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque cada niño tenía un cuaderno al frente y estaba escribiendo la respuesta, pero él estaba pendiente de su amigo que estaba al lado y de pronto le hablaba, ¿no? Y uno veía que le hablaba y le hablaba para ayudarlo. En la mesa de la mitad, que estaban los niños con esta discapacidad, se llama ahora sí, estos niños, 2 niños eran muy pendientes de ayudarle a esa niña. Y una cosa, empezaron a moverse de una mesa a otra. Entonces el de quinto vino y vino hacia la mesa de cuarto y le ayudaba, debía ser al amigo, pero les explicaba y también fue a la mesa. El ambiente del aula multigrado es un ambiente totalmente distinto en organización espacial aparentemente, pero genera un escenario de aprendizaje totalmente diferente. Y yo se lo preguntaba al profesor, y siempre trabajan así, y este es el aula, y me dijo, sí, este es el aula, los niños llegan, bueno. Pero que en torno a, digamos, a ese ambiente de aprendizaje que yo les contaba que propone el grupo IO, es muy importante el ambiente del aprendizaje. Hace una realidad, un aprendizaje colaborativo, sí. Pero ahí volvemos a la pregunta que señala el profesor. ¿Pero qué están aprendiendo? Pues están aprendiendo los contenidos, ¿no? Están aprendiendo los contenidos porque estaban aprendiendo el currículo oficial que hace la propuesta de Escuela Nueva. Es una organización de contenidos muy tradicional y está muy orientada a lo procedimental, netamente a lo procedimental. Lo que interesa es esa alfabetización, que ese ciclo de alfabetización que caracterizó la escuela en la era industrial, que era aprender procedimientos rítmicos, ¿no? Que era lo que necesitaban las fábricas, obreros, para que hicieran trabajos rítmicos, ¿no? Que pudieran y hacerlos con fuerza. Entonces uno sí ve que el ambiente es un ambiente muy favorable, muy enriquecedor. Yo ese ambiente no lo había visto en clases de matemáticas, pero el contenido sí era muy, muy tradicional.
Entonces uno dice, y era propio de la escuela nueva, y ese es el contenido que les ha permitido manejar la flexibilidad del currículo que ellos tienen, y en qué sentido la flexibilidad del currículo, que los niños pueden ingresar, pueden irse porque tienen que vincularse al trabajo, al campo, mire, es un currículo que facilita el trabajo de los niños, y regresan y se ponen al día. Pero por eso lo de la escuela nueva es dual. Es dual porque uno diría, con la estrategia de un ambiente colaborativo como el que usted señala, pues estaría ganando economía en los profesores, ¿no? Un solo profesor para 3 cursos y un solo profesor al mismo tiempo. Al mismo tiempo dicta las matemáticas de tercero, de cuarto y quinto. Le pagarán o no pagarán las 3 horas si hubiera los 3 cursos. Bueno, habría mucho que discutir. Pero sí, creo que al problema, a la escuela, al proyecto de escuela nueva, habría que ayudarle a hacer o a cuestionar esa organización del currículo y eso que busca, ¿no? Que se propone, porque el ambiente es favorable. Y el maestro había construido unos materiales, el aula tenía alrededor, oigan bien, los recursos de aprendizaje, el maestro me mostró, tenían todos los juegos, lo que él había diseñado como materiales, y los niños se paraban. Era un aula muy colaborativa, era un ambiente totalmente distinto. Pero los contenidos, ¿no? Los contenidos volvían a dar lo que los niños realmente aprendían. Y yo creo que sí, que lo que le ha faltado un poco es como esa entrada para analizar qué es la organización del currículo en la propuesta de escuela nueva, que es muy procedimental. Es como lo que le puedo decir de lo que yo conocí de ese proyecto. Muy bien, profesora Gloria, muchísimas gracias tanto a usted como al profesor Leonardo, que no pudo estar en mi papel debido a que le hicieron una cirugía y se estaba recuperando. Y entonces agradecer no solamente a la profesora, al profesor Leonardo y a la profesora Carolina, sino a todos los participantes, quienes con su presencia y sus preguntas y su interés nos motivan a que continuemos desarrollando estos espacios de discusión. Nuevamente, muchas gracias a la profesora Gloria García por su participación.